Estás escuchando lavisión.radio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisión.radio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. Lavisión.radio.net. Información que va contigo. Una estación integrante de Grupo Visión. Habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar de nuevo con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles, como siempre, mi querida amiga Alexia. ¿Cómo has estado, Alexia? Muy bien, gracias, Luis. Feliz Con día. Un día precioso, ¿verdad? Sí, y hoy es el Día Internacional de la Bondad, así que un acto de bondad no cae mal, aunque sea de noche por allá también. Todavía hay tiempo de ser bondadoso con alguien. Todavía es tiempo. Bueno, semana como la tarde de hoy, 13 de noviembre de 2020. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. En la tarde de hoy tenemos un invitado que para mí es muy especial, es un amigo personal entrañable, es el doctor Osvaldo Agatielo, que nos ha acompañado desde el inicio del programa hace un poquito más de un año. Y bueno, hoy vamos a conversar sobre un tema muy actual, muy importante además, porque tiene que ver con el devenir del mundo. Tiene que ver con las impresiones que se tienen en Europa con respecto a la elección que se realizó días atrás acá en Estados Unidos, que todavía está disputada. Más allá de que, en mi caso, creo que el triunfo ya está dado al candidato demócrata Joe Biden como presidente de los Estados Unidos a partir de enero del 2021. Ya ganó Arizona hoy también. Sí, ganó Arizona y el presidente Trump tuvo que retirar la demanda en Arizona. Qué pena, qué vergüenza. En cualquier lugar de las demandas que se están poniendo, los jueces la están desestimando porque no tienen ninguna prueba de lo que dicen. Sí, eso es vergonzoso. Muy, muy vergonzoso. No solamente para él, sino también para el partido que lo apoyó. Penoso. Pero bueno, hay cosas que todavía nos hace falta ver en este mundo para no convencerse. Pero así es. La política exterior de Trump, como todos conocemos, no ha sido realmente una política diplomática, ¿no? A él, más allá, yo lo entendí de esta manera. No sé qué piensan ustedes. El American First no fue sino Trump primero, segundo, tercero y además el último. Creo que él intentó ser una especie de Superman, el gran protector del mundo. Él quería realmente ser el hombre más importante del mundo, pero se topó pues con una diversidad de intereses que yo creo que él no conocía, una diversidad de posiciones políticas y económicas en el mundo que él no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Y ahí tenemos pues las diferencias que sufrieron en la OTAN, más allá del tema de la contribución, pero que es más o menos justo. El tema de la relación con la Unión Europea, que fue bastante frontal, bastante doloroso y que se conoce por las propias declaraciones de los mandatarios de los países que conforman la Unión. Por ejemplo, los enfrentamientos con China y Rusia, que no quedan claros, con Corea del Norte, todo un esfuerzo con Corea del Norte, pero él lo que logró fue ser amigo del gordito, y el gordito siguió por su cuenta como a él le sigue dando la buena gana.
y poniendo en peligro pues a Asia, sobre todo a Japón. Un acercamiento que fue más publicidad que otra cosa, ¿no? Propaganda. Sí, fue mucha publicidad para él. Entonces, y ni hablar en el caso de América Latina, Medio Oriente, por ejemplo, y el martes pasado estuve a un doctor en Derecho Internacional muy prestigioso, un consultor obligatorio de muchos políticos en América Latina y en Europa, y él decía, bueno, me dijo, las medidas, los bloqueos estuvo muy bien con Venezuela, muy bien, pero no se logró nada. Maduro sigue gobernando. Entonces, creo que por ahí van las cosas a nivel de Europa. Pero yo quisiera saber la opinión de Osvaldo sobre todo esto y sobre todo particularmente sobre el tema de Europa, porque son 4 años que nos vienen y queremos saber qué nos espera. Buenas tardes, Osvaldo, ¿cómo has estado? Buenas tardes, queridos amigos. He estado bien. Estuve muy preocupado por la situación de los Estados Unidos, pero yo creo que nos hemos dejado llevar por una locura colectiva. Freud la llamaba psicopatología de masas. El pensar que esto era en serio. Y no nos dejamos llevar por nuestra intuición latinoamericana. Cualquier latinoamericano puede explicar qué es Trump y quién es Trump. Porque esta experiencia ha sido una latinoamericanización del sistema político americano. Un déjà vu. Como que ya lo he vivido en otro país. Claro. De modo que sabíamos que el punto final iba a ser el desconocimiento de las reglas de juego esenciales, la entrega del poder en tiempo y forma. Pero se termina todo esto. Ha habido un daño acumulado enorme porque se ha dañado, quizás irreparablemente, el multilateralismo, el regionalismo, la capacidad de creer que existen algunos países esenciales que se ponen de acuerdo, 3, 5, 7, 20, los grupos más importantes, el G3, el G5, el G7, el G20, son los grupos donde uno espera que se concentre la responsabilidad y la capacidad de respuesta. Pero claro, a esto se sumó el virus. Me acaban de designar director de un centro que ha establecido las Naciones Unidas con mi universidad. Y estoy dirigiendo un seminario sobre el efecto de las emergencias de salud, empezando por el COVID, pero no solamente, en la economía de los países de la África subsahariana. Y en todos los casos se ve un problema clave, que se puede generalizar al resto del mundo e incluso a Estados Unidos. No alcanza con estar preparados y tener resiliencia ante emergencias sanitarias. Es necesario mejorar los sistemas de salud de todos los países internamente y en su relación con el resto del mundo, porque va a seguir habiendo emergencias sanitarias que no van a parar en las fronteras nacionales. Mientras tanto, se ha sumado un deterioro inusitado, monumental, que no se sabe cuándo va a terminar en la economía nacional, la economía regionales y la economía mundial, que está afectando no solamente el aspecto crematístico, el aspecto del dinero, sino que ha aumentado la tasa de suicidios
en países muy ricos. Esto es gravísimo, porque significa que especialmente la gente joven no ve la luz al final del túnel. Entonces no podemos tener responsables a cargo de los países. Tenemos que tener gente que tenga capacidad de diálogo y capacidad de liderazgo, que vea claro donde los demás ven solamente desorden. Es decir, creo que hemos hecho un cambio de 360 grados. Es decir, hemos dado una vuelta en redondo y estamos al principio. Pero por lo menos a mi modo de ver se ha agotado una etapa. Sí. Osvaldo, si tú me permites, te diría que vamos a una pausa comercial y regresamos con tu interesante exposición. No ha dicho todavía si lo permite. Sí, cómo no. Ya vamos. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Agatiello. Osvaldo, nos decías una cosa bien importante con respecto a la experiencia que estás teniendo en la nueva responsabilidad que te ha dado Naciones Unidas. Y es efectivamente así. Tú no puedes delegar todo a una persona, vamos a llamarlo a un novato, a una persona que solamente se ve a él y que tenga, que no esté centrada. Un loco no puede dirigir un país. Es muy interesante la convergencia que hay en el diagnóstico y las posibles soluciones. Es necesario, independientemente de la situación que se va a resolver con estas elecciones, hay también marcos mentales que tienen que cambiar rápidamente, profundamente. Vamos a tener que tener una actividad importante de intervención del Estado, de los gobiernos, en la actividad de todos los días, porque estas emergencias de la salud van a seguir y van a profundizarse. Están aquí para quedarse. Vamos a tener que intervenir en la economía como en los años 30 se hizo de la mano de John Maynard Keynes, porque la recesión en algunos países es agobiante. Y en esta nueva ola de confinamiento hay miedo, mucho miedo, que no se veía en la etapa anterior. Prácticamente no hay persona que no tenga un familiar o un conocido afectado por el virus. ¿Cómo estás viendo Europa con este cambio que necesariamente va a dar y se va a dar de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados a ver de lo que es un cambio de gobierno en Estados Unidos, una transición política fundamental? Ortega y Gasset decía que Europa es esencialmente Alemania, Gran Bretaña y Francia. Después viene todo lo demás. Hay que descontar a Gran Bretaña, que no tiene un ancla ni la va a tener por un tiempo, mientras siga su camino autónomo fuera de la Unión Europea y sigue un acuerdo con la Unión Europea para organizar su comercio e inversión. Francia el gobierno francés está muy debilitado precisamente por el diagnóstico que utilizó para
para la lucha contra el COVID, que fue errado. Alemania tiene mucho prestigio y ha tenido una buena respuesta y la economía no está tan afectada, pero está el problema de las migraciones. No tenemos solución para la gente que quiere migrar por razones económicas o de seguridad. Es decir, Europa es también un territorio enorme que necesita mano de obra importada para producir. ¿Producir para quién? ¿Quién puede comprar, quién puede pagar bienes y servicios ahora? En algún momento se va a agotar la maquinita de imprimir dinero que está utilizándose desde hace meses. Lo cierto es que tenemos la certeza de que con vacunas, sin vacuna, con muchas vacunas, con suerte, hasta el 2014 vamos a estar severamente afectados por este virus y sus secuelas. 2024. 2024, sí, 2014 ya pasó, Osvaldo. Perdón, 2024. Es decir, tenemos las vacunas en diciembre, en el mejor de los casos, con distribución masiva, pero no va a alcanzar. Ahora, Osvaldo, tú me estás diciendo con eso que efectivamente el COVID, el impacto del COVID ha sido tan trascendental que una nueva administración en Estados Unidos, es decir, más allá de mejorar un poquito las relaciones, lo que va a marcar el paso de ahora en más va a ser el COVID. La forma de... No el COVID. El COVID y todo lo que viene después. Las diferentes cepas del COVID y de otros. Claro, el número 20, el 21, el 22 y otras enfermedades contagiosas, porque sabemos que están latentes. Claro. Tuvimos una etapa de enorme falta de definición científica, que era el pangolín, que eran los vampiros, los murciélagos. Pero no, ahora tenemos más información y más confusión al mismo tiempo. Es decir, no podemos aplicar recetas teóricas. La famosa frase de Milton Friedman, el de economía, que la única responsabilidad de las empresas es hacer dinero para sus accionistas, no sirve más. Es necesario que todos, el sector público, el sector privado, la sociedad civil, todos estemos involucrados en una noción que viene de la Revolución Francesa, la solidarité, que ha quedado desdibujada a lo largo del desarrollo salvaje de un capitalismo de casinos. Es necesario movilizar la economía, la enorme economía financiera, en donde sobra el dinero, para fines productivos, y como todo está atado, de pronto han resurgido los objetivos del milenio de desarrollo que fueron elaborados en el ámbito de las Naciones Unidas, y necesitamos enfrentar los problemas serios de recalentamiento global y de conservación del medio ambiente. Hay 17 países en el mundo que tienen mega biodiversidad. No se ha encontrado hasta ahora ningún remedio para ninguna enfermedad importante que no provenga de especies vegetales en esos bosques pluviales que hay en América, en África y en Asia. Es interesante recordar que tanto Estados Unidos como la China son países
mega biodiversos. Es decir, 17, 18 países que tienen una concentración extraordinaria de especies vegetales diversas que hay que proteger a todo costo, porque por ahí pueden venir las soluciones que necesitamos para nuestra supervivencia como especie. Esto es una novedad. De pronto nos damos cuenta que toda esta prédica no es una tontería de gente de izquierda que quiere hacer perder el tiempo a los que efectivamente están produciendo bienes y servicios. No, no, no. Esto es algo que necesitamos enfrentar coordinadamente. Necesitamos transformar todo el transporte público en transporte que no cause polución. Es decir, que se mueva a través de la electricidad, pero la electricidad que consume no puede provenir del consumo de hidrocarburos, porque sería cambiar las mismas figuritas. Es decir, fuentes alternativas de energía se tienen que desarrollar rapidísimamente. Como dice Bill Gates, esto llevó para algunas industrias de la energía, eólica, marina, etcétera, décadas de inversión y desarrollo. No tenemos tiempo para esperar, hay que invertir hoy para tener respuestas lo antes posible. Se ha acelerado la agenda, los sistemas políticos no responden a las necesidades urgentes de hoy, que son las mismas que teníamos ayer, pero de pronto redescubrimos que todo ese universo de problemas sin resolver. La democracia es un sistema, te decía Guillermo O'Donnell, que fue presidente de la Asociación Política de Ciencia Política de los Estados Unidos, es una apuesta institucionalizada, que tiene ciertas reglas que si no se cumplen no existen, y que además de esas reglas tiene una cierta magia. Si no creemos en esa magia no funciona. Esto lo puso Montesquieu en su gran obra El espíritu de las leyes. El gobierno es como todo lo demás. Para que funcione hay que amarlo. Claro. Tenemos que tener una población enamorada del sistema de gobierno y del sistema económico. Aunque no creamos si alguna vez existió eso. Sí. Osvaldo, antes de ir al próximo, a la próxima pausa comercial, yo te quería hacer una observación para que lo tratemos en el próximo segmento, y tiene que ver con que el presidente Biden, o el señor Biden, todavía no es presidente, se va a encontrar con agendas múltiples, 2 o 3 o 4 agendas que va a tener que atender, agendas que tienen que ver con la política interna, pero con una proyección internacional tremenda, como es el caso del racismo, como es el caso de la inmigración, etcétera, etcétera, y una agenda institucional, porque lo que va a conseguir realmente son instituciones bastante deterioradas por 4 años de agresión, y una agenda económica que va a tener que manejar como que si fuera un cirujano que estuviera operando el cerebro, porque cualquier movimiento en falso puede ocasionar una tragedia de enormes proporciones en este país y en el mundo. Acuérdate que el vínculo, Estados Unidos es el gran jugador en el comercio internacional. Pero bueno, vamos a una pausa comercial y ya regresamos con estos comentarios. Quería hacer una pequeña intervención antes de la pausa, solamente porque ya están las proyecciones. Sabemos que aquí en Georgia va a haber un conteo manual que inició el día de hoy, pero ya para todo esto, cada uno de los condados tenía que haber entregado ya sus resultados finales. En base a esos resultados finales, ya ABC, NBC, CNN dan como proyectado que Biden ganó Georgia. Georgia ganada por Biden.
La otra proyección que también acaba de salir a la luz es Carolina del Norte. En ese caso sí lo habría ganado Trump. Así que pues son 16 puntos los de Georgia, que irían también a sumarse a los 290, que da como resultado 306, ¿verdad? Qué bárbaro. Así es como estamos. Vamos a la pausa. Gracias. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram. Como La Visión ATL. Estamos de vuelta en lavisionradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Agatiello. Estamos tratando de analizar el tema de la elección del presidente Biden y, perdón, él todavía no ha sido proclamado, todavía sigue siendo señor Biden en Europa y en el resto del mundo. Osvaldo, te dejé una reflexión. Una reflexión antes de irnos al cuarto comercial y me gustaría saber tu opinión. ¿Me puedes repetir? ¿Perdón? ¿Me puedes repetir? Porque No, yo te decía que el presidente, la publicidad. el presidente Biden, el Joe Biden se va a encontrar en ejercicio de su presidencia múltiples agendas. Es decir, no va a ser la presidencia que heredó el señor Trump, pero él se va a encontrar con temas a nivel internacional, a nivel nacional, que tienen una proyección internacional bárbara, como es el tema del racismo, por ejemplo, el tema migratorio, el tema institucional, porque por ahí viene un poco esa herencia que va a tener que recomponer, y a otros niveles va a tener una agenda económica tremenda, tiene que actuar como un cirujano, un neurocirujano, de manera tal de no dañar ningún nervio, y que esa plataforma sobre la cual está montada Estados Unidos no sufra tanto como podría sufrir, pues. Desde el punto de vista político, hay dos problemas serios que nos afectan cada 4 años, no solamente a los americanos, yo soy padre de 3 americanos, sino a todo el resto del mundo, porque por la incidencia que tiene Estados Unidos en el resto de la política y la economía mundiales. Uno es el sistema de elección del presidente. El mecanismo electoral es un cañón de museo que, como todos los cañones, siempre puede lastimar a alguien. Es necesario cambiar este sistema, reformar la Constitución de una vez por todas. No puede ser que Estados Unidos sea el único país avanzado, el único país en donde la única democracia liberal consolidada, donde el que gana por lo general es el que perdió el voto popular por millones de votos. Eso hay que corregirlo, como se ha hecho en otros países que se inspiraron en la Constitución estadounidense. Eso por un lado. Por otro lado está el problema de la integración racial. Esto no puede esperar. Como en los años que siguieron la Segunda Guerra Mundial, donde hubo batallones enteros de gente de color peleando por la libertad del mundo, ciudadanos americanos que volvieron de la guerra y se encontraron con el mismo panorama de segregación e injusticia. Estados Unidos tiene un pecado original, que es el de la esclavitud, cuyas secuelas nunca ha terminado de resolver. Es hora de enfrentar esa realidad que es lamentable,
y que tuvo gran incidencia en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en los años 1820 hasta bien entrado el siglo XIX, porque la Constitución y el sistema político americano había influido enormemente en la independencia y en las constituciones adoptadas por los países de América del Sur y del Centro, México también, el Caribe también, y sin embargo el credo, todos los habitantes son iguales ante la ley, no se cumplió ni siquiera después de la emancipación que otorgó Lincoln. Es necesario resolver estos temas y es necesario enfrentar el fantasma de una reparación histórica, no solamente a la gente de origen africano, sino también a los descendientes de chinos que construyeron con su esfuerzo gran parte del oeste americano. Eso es una parte que tiene gran importancia. Otra parte es reconocer que por más que tenga mucho poder, la economía de Estados Unidos es ya definitivamente la segunda del mundo. Eso lo muestran las cifras del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial publicadas oficialmente. Es significativamente más grande la economía de China que la economía de Estados Unidos. Y esa diferencia va a seguir creciendo. Y es posible que antes de morirnos, nosotros mismos veamos a la India pasar a Estados Unidos también. Países que tienen más de 1.300 millones de habitantes. El mapa de los países de mayor tamaño económico del mundo está cambiando rápidamente porque, según las fórmulas tradicionales con las que venimos calculando el tamaño relativo de los países, es necesario entender que algunos países son más productivos que otros. Pero también se da otro fenómeno, es que si comparamos el tamaño de los países por su Producto Bruto y las empresas multinacionales por su giro anual, nos estamos encontrando que hay 200 países en el mundo más o menos y hay 100.000 empresas multinacionales. Y de las 100 primeras unidades económicas del mundo, más del 60% ya son empresas, no estados, que tienen más poder económico que la mayoría de los países del mundo. Eso no afecta a los países más grandes, o sí, que ven sus sistemas políticos manipulados por algunas potencias extranjeras, pero ciertamente afecta a los países más pequeños con menor capacidad de gobernanza. Esto es una realidad. En estos últimos meses, los meses del COVID, se ha visto un crecimiento monumental de algunas empresas vinculadas a las comunicaciones, como Apple, como Microsoft, como Amazon, que han multiplicado su valor de mercado, su valor accionario, y que esto puede ser reversible o no, pero necesitamos que esas empresas se metan en el proceso de creación real de riqueza. Y las valoraciones de los mercados no alcanzan para crear valor real. Y esto nos lleva a otro punto. Es necesario que la teoría económica evolucione para separar algo que está confundido en la teoría económica y es algo que nos viene de Adam Smith. Parece mentira. Tenemos una confusión en la teoría económica entre valor y precio, que constituyen una identidad
en la economía clásica, en el mainstream, en el flujo mayoritario de ideas. Esta es una idea equivocada y en esto estoy siguiendo a mi admirada Mariana Mazzucato, una profesora de University College Londres. Excelente economista. Osvaldo, vamos a ir a una pausa y de regreso quisiera que continuaras con lo que estás diciendo, pero además quisiera que en unos minutos me hablaras de Biden y de Medio Oriente también. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram, como La Visión ATL y en .net. Estamos de regreso en un diálogo internacional. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Taylor. Osvaldo, tú hablabas sobre esa noción que la doctora Mazzucato incorporó y que puso en discusión, que son las nociones de precio y valor, que es una realidad. Definitivamente, uno siempre sabe diferenciar qué es un precio y qué es valor a nivel personal, pero otra cosa es verlo desde el punto de vista de una economía, son magnitudes totalmente distintas y sobre todo en una economía como la norteamericana que está montada en una plataforma fundamentalmente comercial. En efecto, en gran parte de los adelantos tecnológicos y científicos han sido consecuencia de enormes inversiones del Estado que han sido apropiadas por las empresas privadas que explotan el resultado final actualmente, desde el Internet hasta el mapeo del genoma humano, etc. Lo que plantea la doctora Mazzucato es que debería haber una distribución equitativa de esas rentas que no deberían ser apropiadas por el sector privado, porque el dinero de origen, el seed money, no fue exclusivamente el capital privado. Pero más urgente todavía que estos problemas que van a llevar tiempo para dilucidar una respuesta, es tú planteas el problema del Medio Oriente. Sí. El Medio Oriente es petróleo, el Medio Oriente es guerras constantes, el Medio Oriente es conflictos dentro del Islam y entre el Islam y otras religiones, Irán, Turquía, Arabia Saudita, Egipto, en el norte de África, que no tiene luz al final del túnel. Es evidente que las alianzas tradicionales de los Estados Unidos deberán cambiar. Deberá cambiar Arabia Saudita, deberá cambiar la forma de encarar los problemas de la creación del Estado palestino. Tú me comentabas que tú considerabas que ya la política de Estados Unidos hacia Medio Oriente estaba agotada, que necesitaba... Es evidente que no ha habido progreso significativo en los últimos años. Por ejemplo, el presidente Trump decidió unilateralmente, sin mayor diálogo, transferir la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén como demanda del gobierno, como pidió el gobierno del primer ministro Netanyahu. Algo que en la mayoría de los países se rehúsa a hacer. Es improbable que el presidente Biden se decida a revertir esa decisión.
pero habría que compensar de alguna manera ese movimiento. Pero sin embargo vimos, y perdona que te interrumpa, que por iniciativa del presidente saliente se firmaron varios acuerdos con varios países, con 4 países de Medio Oriente, con Israel, una suerte de apertura, no tanto, pero que tiene esos aires de apertura, pero que todavía no se ha visto realmente el impacto definitivo. Efectivamente, ha habido progresos y no desdeñables en algunas áreas, no solamente en el Medio Oriente. Ha habido una renegociación del acuerdo de libre comercio de Norteamérica que ha sido exitoso con Canadá y México. Es decir, ha habido algunos éxitos, pero no alcanzan en absoluto. Hay muchos más problemas creados por incuria y temeridad, como la relación con la China, que hay que resolver rápidamente. Es necesario encontrar un acuerdo entre las 3 principales potencias del mundo, actualmente Rusia, China y los Estados Unidos, para destrabar muchos conflictos que están anclados en diferencias entre estos 3 países. Es decir, tiene que haber un G3 activo, tiene que haber un G7, que son los principales países que representan cerca de la mitad del Producto Bruto del mundo, los principales países del mundo, para que tengan políticas coordinadas. La respuesta al COVID mostró la debilidad del proyecto europeo. Cada país hizo lo que se le dio la gana. Y la respuesta fue desastrosa. Pero también es cierto que la evidencia científica no existía. Es cierto que todavía nadie está de acuerdo con las respuestas que han dado algunos países más avanzados que otros. Lo que sí está claro es que los países que han sido manejados por mujeres han tendido a tener una respuesta más eficaz. Definitivamente es así. Lo cual demuestra que nuestros ancestros, los bonobos, estaban mejor encaminados que nosotros, que tienen una dirigencia matriarcal. Sí, sí. Y digo que yo me quedé es asombroso, poco publicitado, pero realmente las mujeres tomaron mejores decisiones que los dirigentes masculinos en la mayoría de los países. Impresionante eso. No estoy siendo antifeminista con mi comentario, Alexia. Yo no estoy diciendo nada. Bueno, Porcia. Pero igual lo evaluaré después. Por encima de todo tenemos que entender que haya un sistema que funcione a nivel internacional, regional, por temas, requiere la autolimitación del poder, requiere renunciar a una parte de la soberanía para el beneficio de todo el sistema. Es necesario buscar acuerdos honestamente, porque los problemas del mundo son urgentes y actuales, no son teóricos y posponibles. Claro. Es decir, tenemos que actuar rápidamente para enfriar el planeta, porque si no las catástrofes van a ser descomunales y probablemente no podamos sobrevivirlas, como dice el científico británico Sir Richard Attenborough. Un gran reto para el sistema multilateral en términos generales, el político y el comercial en todo caso. Pero si en problemas menores, que esa es mi gran duda, Osvaldo, no han dado la respuesta adecuada, me temo que va a ser muy complicado que tengamos una respuesta ante una crisis que ya estamos montados en ella, no solamente desde el punto de vista económico, sino político
que es lo fundamental en todo esto. Y además que no es una prioridad para los países más pobres del mundo, que no tienen respuesta a problemas urgentes. Estamos viendo, como les decía, con expertos, el jefe de investigaciones en la Organización Mundial del Comercio forma parte del equipo, un sobreviviente del COVID por otra parte, porque se requiere movilizar sumas enormes para enfrentar las consecuencias sobre los sistemas de salud de algunos países especialmente afectados. Se requieren 250.000 millones de dólares anuales para reconstruir los sistemas de salud más afectados. Estamos hablando de mucho dinero. Es decir, hay líneas generales del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de la Salud para este tipo de problemas, pero hay muy pocos donantes. Gran Bretaña, Alemania, Japón, y ahí se para. Sí. Y la tendencia entre los donantes es exactamente la contraria, no poner más plata, porque se enfrentan con recesiones a nivel nacional. Claro. Pero fíjate, pensando en Obama, en el momento de la tremenda crisis, el gobierno norteamericano de ese entonces facilitó 700.000 millones de dólares para el restablecimiento de la banca. Dinero que por supuesto nadie vio, se quedó en la banca, y yo creo que ahí está fundamentalmente la crítica de Mazzucato, cabe perfectamente. Es decir, el sector financiero todo incluido representó 2 billones de dólares, $2 trillion. 2 trillion, yeah. Es decir, el tamaño de Gran Bretaña en un año. Esa plata la recibió el sistema financiero en Estados Unidos especialmente, una crisis creada por los bancos, en la que no tuvieron nada que ver los países en desarrollo, los países que gastan mucho, los políticos corruptos, no. Fue en consecuencia de la especulación financiera y la debilidad de los sistemas de gobierno para supervisarlos, y luego esta corrida, los bancos se reconstruyeron rapidísimamente y devolvieron la plata. No es que se quedaron con una plata ajena, devolvieron la plata al sistema. Pero todos los beneficios que obtuvieron como consecuencia de esos créditos urgentes, que salieron del sistema financiado por los contribuyentes para resolver problemas de la salud, de la educación, de la justicia, etc., quedaron en el sector financiero. No se volcaron a crédito en sectores productivos. Por eso te decía que cabe perfectamente el análisis de la doctora Mazzucato. Osvaldo, hemos llegado al final de Diálogo Internacional. Te estoy muy agradecido una vez más por la atención que has tenido en prestarme estos minutos de conversación tan interesante. Uno siempre aprende contigo, realmente. La información es excelente. Muchas gracias. No. Cuando esté deprimido te voy a llamar para que me levantes el... ¿Cómo fue que dijo Kissinger? Que no necesite que me presenten no quiere decir que no disfrute de una presentación. Muchas gracias, Alexia. Con gusto, feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Salgan a tomarse un café o por lo menos a caminar por la urbanización, que el día está precioso. Muchas gracias a todos por estar conmigo en esta oportunidad. Gracias por la invitación. Un fuerte abrazo, amigo. Igualmente, buen fin de semana.